Algunas declaraciones que ha hecho el Papa Francisco en estos días, ayer concretamente, han caído como una bomba en el corazón de tantos cristianos que se sienten defraudados, escandalizados, traicionados, etcétera, etcétera. Y muchos me han pedido delucidaciones y una opinión, una palabra respecto de lo que el Papa ha dicho acerca de las uniones de personas homosexuales. Y miren, en realidad, primero hay que afrontar, digamos, dos problemas previos, por así decir, ¿no? Para ir al corazón de la cuestión. El primero es que el Papa Francisco para muchas personas no goza de buena estima, digamos, ¿no? Ven siempre con ojeriza todo lo que él diga porque mucha gente como que ya le tiene idea. Este Papa es medio comunista, este Papa quiere abolir la propiedad privada, este Papa es amigo de políticos corruptos, bueno, una cosa, la otra. Entonces ya cuando uno está prevenido, mira con ojeriza lo que una persona puede decir, es muy difícil que sea objetivo en la consideración. Y por otra parte, sucede también que la palabra que el Papa dice no pasa, digamos así, de sus labios a los obispos, a los sacerdotes y de allí al pueblo de Dios, sino que pasa por la prensa internacional, nada menos. Y en la prensa internacional hay personas muy serias, muy responsables, muy profesionales, pero también hay personas que yo no dudo en definir más que comunicadores, comunicagadores sociales, con un poco de buen humor, pero también con un poco de sorna, porque están siempre esperando a ver dónde pueden agarrar una noticia y corregirla, aumentarla, degradarla, ponerle el IVA, condimentarla y transformarla en una bomba, que fue obviamente lo que hicieron muchísimos. Entonces, ¿yo saben lo que les propongo? Visto que tenemos que sortear, digamos así, estos dos obstáculos, ¿por qué no vamos hoy que es la fiesta de San Juan Pablo II, ¿por qué no vamos a una obra que San Juan Pablo II nos dejó, pensen, nada menos que hace 28 años? Y que lamentablemente no ha tenido la recepción, el conocimiento y digamos y el manejo que tendría que tener en la biblioteca de todos los cristianos. Y estoy hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estoy hablando, por eso les digo, del que hizo hace 28 años. Después se hizo un compendio, un resumen, pero claro, como todo resumen, hay algunas cosas que por ahí quedan un poquito como recortadas, ¿no? No, vamos al catecismo, que fíjense, ¿no? Teniendo 28 años de antigüedad, tiene una palabra muy, ¿cómo les puedo decir, no? Muy prudente, muy acertada, muy como era Juan Pablo II, ¿no? En relación a la dificultad, digamos así, de las personas homosexuales. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué cosa nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado bajo la autoridad de Juan Pablo II? Ustedes saben que el catecismo se divide básicamente en 4 bloques, así rápidamente: la fe, la liturgia, la moral y la oración. Entonces, obviamente, en la tercera parte, en la parte moral, toma como base los 10 mandamientos. Y cuando habla del 6º mandamiento, entonces aquí aparece el temita de la castidad y homosexualidad. Estamos en el número 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo les leo directamente el número 2358 para ir directamente al nudo del tema. Fíjense cómo dice aquí:
un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser recibidos con respeto, compasión y delicadeza. Respeto, compasión y delicadeza. Pero más aún, se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Esto piensen, no dicho ahora, dicho ya hace 28 años, y yo les recuerdo que 8 años después de eso, en el 2000, el Papa Juan Pablo II, en un acto de una grandeza, la grandeza que tenía él para todo lo que hizo, ¿no? Él también pidió perdón de los errores que cometió la Iglesia en el pasado. Muchas veces la Iglesia no ha tratado con suficiente amor, o ha discriminado o ha marginado. Tenemos que hacernos cargos de eso, pero acá lo estamos diciendo, el Papa lo está diciendo nero su bianco, como dicen los italianos, bien escrito negro en blanco, bien clarito. Estas personas, continúa, están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. La cruz que, por otra parte, es el signo de todo cristiano, no solamente de un grupo, o de una parte, o de un sector. La cruz es el distintivo de todos los cristianos. La llevamos colgando en nuestro cuello, pero porque la llevamos con amor allí en nuestro cuello, porque la queremos abrazar con amor en nuestra vida cotidiana. Entonces, fíjense, el Papa Francisco no pretende de ninguna manera cambiar absolutamente ninguna doctrina, o proponer una doctrina nueva. Como les decía, lamentablemente pasa que tenemos un poquito de prejuicios, y por otra parte la noticia pasa a través de un periodismo que se caracteriza no siempre por su profesionalidad. Recuerde que, por otra parte, nosotros estamos viviendo en el tiempo de las llamadas fake news. Permanentemente corren por acá, por allá, en Facebook, en WhatsApp, en todos los canales de comunicación, en las redes, noticias falsas, que como toda, digamos, noticia falsa bien hecha, tiene una pizca, o puede tener una pizca de verdad, pero solamente lo que necesita de verdad para hacerla pasar por verdadera. Y recuerden que pasa siempre lo mismo, ¿no? Una media verdad o una verdad a medias termina siendo una mentira completa. ¿Y qué es lo que pasa entonces con cosas como estas? Concretamente, fíjense, el Papa lo que ha hablado es de la tutela de las personas del mismo sexo que viven juntas. Él ha sido muy claro con respecto al tema del matrimonio. El matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, eso es clarísimo, y lo ha dicho más de una vez. Por eso fíjense qué curioso, ¿no? Yo no he visto que las organizaciones LGBT hayan salido a celebrar por acá, por allá. No. ¿Por qué? Porque han entendido que lo que ha hecho el Papa es simplemente una cuestión más que religiosa, por así decir, una cuestión de moral y de civismo, si ustedes quieren. Es decir, la tutela de personas que viviendo juntas, tienen que de alguna manera ser tuteladas también por la ley desde el punto de vista jurídico y legal. Repito, no es una cuestión religiosa, porque por otra parte, fíjense, el Papa no es un gobernador a nivel mundial. Eso después lo tiene que decidir cada legislación. El Papa justamente lo que propone es que la legislación de cada país, de cada nación, tenga en cuenta esta realidad.
Qué importante es, mis queridos hermanos, que cuando sentimos de una noticia religiosa, primero no nos quedemos con el título nada más, y el título, y después no vamos a leer nada de lo que dice. O peor todavía, vamos a leer las noticias de fuentes más que dudosas. Por favor, siempre buscar fuentes confiables y leer bien las noticias, porque si no es muy fácil sacar el texto del contexto y utilizarlo como un pretexto. Aunque parezca un versito, no es así. Es más, lo importante es que no nos comamos nosotros el verso. ¿Ok? Soy el Padre Juan Pablo Esquivel, sacerdote de Cristo para siempre y servidor de todos para gloria de Dios. Los saludo y los bendigo.